Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Y en esta noche vamos a estar viendo la cuarta lección sobre hambre de Jesús. Y Génesis capítulo 2, verso 16, dice así la bendita, la santa palabra del Señor, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Oramos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo queremos darte gracias porque nos has concedido el traer la lectura de las Sagradas Escrituras, y es nuestro ruego en la oración que en esta hora nos sea dada mediante tu Santo Espíritu, Señor, la luz de la gracia y de la sabiduría para poder exprimir tu palabra, Señor, con destreza, de manera, Señor, que tu palabra sea eficaz y poderosa, Señor, para traer la renovación de nuestro entendimiento y la edificación de la fe, creyendo que al pedir algo que es conforme a tu propósito, por medio de Jesucristo, nos será hecho, y te doy gracias. Amén y amén. Tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, hasta ese momento al hombre no había necesidad de decirle que toda cosa guardara su corazón, porque su corazón estaba puro, estaba limpio. Su corazón no estaba lleno del pecado ni de la maldad. Entonces no tenía que guardar su corazón, porque el pecado no había entrado en él, sino que tenía que obedecer a Dios en ese estado de pureza, en ese estado de santidad, en ese estado de limpieza, obedecerle a Dios y no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero tenía la opción de poder comer de todos los bienes, de todos los beneficios de ese huerto. Sin embargo, llegó un día en el cual la serpiente, que era más astuta que los demás animales, por medio de la astucia engañó a Eva. Y dice la Escritura que cuando la serpiente comenzó a entablar una conversación con Eva, ella comenzó a tener una percepción distinta de lo que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que llegó al punto en el cual ese árbol, que era un árbol prohibido, que era un árbol que estaba prohibido para ellos, para comer, y que tenían advertencia de muerte, comenzó a verlo de una manera distinta. Cuando comenzó a verlo de una manera distinta, dice el capítulo 3, verso 6 de este mismo libro de Génesis, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y desde aquel momento el pecado entró en el hombre, y desde aquel día la palabra del guardarse del corazón, de guardarse de no seguir los pensamientos y de no seguir los sentimientos y de no seguir los dictámenes del corazón, rige sobre toda la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando entró el pecado, entró el engaño. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el verso 3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
así se han extraviado vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Hermano, hoy el hombre y la mujer que quiere vivir en santidad, el hombre y la mujer que quiere vivir una vida agradable al Señor, no puede vivir de acuerdo a la opinión de los demás, no puede vivir de acuerdo a los dictámenes de su corazón, ni de acuerdo a sus propias ideas. Tiene que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y hoy sigue rigiendo para nosotros el que gustemos de la bendición del Señor, que gustemos de la palabra de Dios y que deseemos la palabra de Dios como el niño recién nacido desea la leche no adulterada. El apóstol Pedro dice en el capítulo 2, en el verso 2, dice: desead como el niño recién nacido la palabra de Dios, como la leche, desea el niño recién nacido la leche no adulterada. Dice, para que por ella crezcáis para la salvación. Si es que habéis gustado los beneficios del Señor. O sea, si alguien gustó el ser de Cristo, gustó de los beneficios del Señor, tiene que desear también seguir alimentándose del Señor, seguir nutriéndose del Señor Jesucristo. Hoy la opción no es de comer de todo lo que hay y de todo lo que se nos ofrece. Hoy la opción es comer solamente y nutrirnos solamente con lo que procede del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo, desde el día en que Adán y Eva transgredieron la ley de Dios, fue contaminado por el pecado. Fue contaminado no solamente el corazón del hombre por causa del pecado, sino que aún todo, la tierra fue contaminada. Por eso cuando hablamos en la primera lección, el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 6, así en el verso 58 del Evangelio de Juan, que fue lo que hemos mirado en la primera lección de esta serie de lecciones sobre hambre de Jesús, que que Él era el verdadero pan que descendía del cielo. No como vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, el que de mí come vivirá eternamente. Sin embargo, el maná era trigo del cielo, era pan de noble, no tenía relación con el pecado, como cualquier cosecha que uno puede cosechar en estos tiempos. No tenía ninguna relación, así que si había algo que le era beneficioso al cuerpo humano, era el maná. Si había algo que podía mantener sano al hombre, era el maná. ¿Por qué? Porque no tenía contaminación. Tal es así que en un clima tan hostil como el clima del desierto, el pueblo de Israel vivía y tenía vigor y tenía fuerza con una sola comida, que era la comida que Dios le mandaba a diario, y que tenía la responsabilidad diaria de recoger ese alimento y que no lo podían guardar para el otro día, salvo en el séptimo día, porque ese día ocurría algo sobrenatural y que el maná era preservado. ¿Por qué? Porque ellos, por causa del mandamiento del Señor, no podían salir a recogerlo. Así que el único día que se preservaba el maná era el séptimo día. Tenía un origen celestial, ninguna relación con el pecado, y preservó toda una nación en un clima hostil. Pero todos ellos murieron, aunque se alimentaron de lo mejor, todos ellos murieron. Pero el que come de Cristo vive eternamente. Ahora, ¿qué es de lo cual hoy nosotros queremos referirnos? A la importancia que tiene el discernir, a la importancia que tener entendimiento cuando algo procede del Señor y que va a traer beneficios para mi vida espiritual, y cuando algo no procede de Dios y que procede ya sea de mi propio corazón, de mis propias emociones, de mis propias ideas, de mis propios pensamientos, o de las ideas de otros, o de los pensamientos de otros. Hay personas que son fácilmente influenciables por las ideas y por los pensamientos de otros. Pero si hay algo que tiene que influenciar nuestras vidas, si hay algo que tiene que regir en nuestras vidas,
es la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ir siendo transformados mediante la renovación del entendimiento de lo que del Señor vamos recibiendo. ¿Por qué? Porque cuando el engaño llega a nuestras vidas, la percepción de las cosas va cambiando. Hoy usted puede estar aprobando y gustando de las bendiciones del Señor y aprobando un sinfín de cosas que son ciertas y que son verdaderas, como tener una común fe con los hermanos, compartir, participar, crecer en la gracia, pero mañana por el engaño del pecado la percepción puede cambiar y decir, no, ya la verdad que ahí ya no quiero seguir yendo, con esa gente no quiero seguir reuniéndome, de este siervo ya no quiero oír más nada. Y va cambiando la percepción. Y vamos percibiendo cosas que son contrarias a nuestras vidas, no tan malas. Porque cuando uno deja de gustar de los beneficios del Señor, que vienen por medio de lo que Él estableció, porque Él estableció y le dio origen a la iglesia. La iglesia no es una organización de los hombres, es un organismo vivo. Y por consiguiente, la iglesia es el único lugar en donde nosotros somos preservados en salud espiritual, y ahí es donde Dios envía bendición, salvación y vida eterna. Por eso es que el salmista, y cuántas veces nosotros lo citamos y decimos cuán bello y cuán delicioso es ver a los hermanos juntos y en armonía, porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Muchas veces lo citamos, pero él estaba hablando proféticamente de lo que iba a ser la iglesia, de lo que hoy nosotros estamos disfrutando. Sin embargo, ¿a cuántas personas ha cambiado la percepción de lo que es la iglesia y los beneficios que recibe por la iglesia por causa del engaño? Por eso es que el apóstol Pablo le dijo, temo que como la serpiente engañó a Eva, así se han extraviado vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué quiero decirle? Que tenemos que ejercer discernimiento. Tenemos que marcar la diferencia entre lo que procede de Dios y entre lo que procede del mundo y lo que procede de la carne y lo que procede del diablo. Nunca va a proceder un sentimiento de tomar distancia del Señor o tomar distancia de aquellos que comparten con nosotros la común fe. Va a proceder del Señor, nunca va a proceder de Dios, nunca va a proceder del Espíritu Santo ese pensamiento. ¿Por qué? Porque el tomar distancia es apostatar de la fe. Y uno de los males que habrá de sufrir en los últimos tiempos la gente es la apostasía. Dice, antes del fin será la apostasía. Por eso es tan importante que tengamos discernimiento y que podamos marcar la diferencia entre lo que procede de Dios, de lo que viene para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual, y lo que no procede, por más justificado que esté. Yo puedo tener un sinfín de problemas con usted y usted los puede tener conmigo, pero usted no va a dejar de ser quien es, ni yo voy a dejar de ser quien soy. Y yo soy escogido, soy santo y soy amado. Al igual que usted es escogido o escogida, y es santo y es amado, y es amada. Pero no fui yo quien la escogió, como al igual no fue usted quien me escogió a mí, sino que el que nos escogió a nosotros es el Señor, y Él es el que nos reunió. Y nos hizo ser parte de su pueblo, parte de esta nación santa, de reyes y de sacerdotes. Este pueblo al que fue adquirido por Dios. Entonces no es que fue una idea mía o suya el venir. Si no nos hubiera sido dado por el Señor, nunca hubiéramos venido a Cristo. Si no nos hubiera sido dado por Dios, nunca hubiéramos venido a Cristo. Pero ¿qué es lo que hace el engaño? Va cambiando la percepción. Y no solo va cambiando la percepción como le cambió a Eva la percepción. Porque ese árbol tenía un dictamen, un veredicto ya dado por Dios. Si comes de él, morirás. Al verlo, tendría que tener espanto y horror. Cuando usted ve algo que es perjudicial o que trae peligro a su vida, no toma distancia para preservarse, para no
instintivamente uno reacciona y se busca resguardar para preservar su vida. Eso es muy común en los accidentes, o es muy común cuando hay problemas de movimientos de tierra. La gente enseguida corre a un lugar para estar seguro. Así que ellos tenían que haber mirado ese árbol y tenían que haber tomado distancia del mismo, porque era el único árbol y no le faltaba de otros beneficios, porque tenía todos los beneficios del huerto. Tenía todos los beneficios de todo lo que había en el huerto, podía comer. Y no era un huerto que estaba contaminado por el pecado y que los frutos no eran apetecibles. Todo lo que había allí seguramente, sin duda alguna, era apetecible. Y era bueno y era saludable para el hombre. Sin embargo, por el engaño la percepción comenzó a cambiar. Y lo malo comenzó a verse como bueno. Y lo que verdaderamente era bueno, lo desestimaron. Así hoy día muchas personas, por el engaño, va cambiando la percepción de las cosas y lo que es bueno para su vida, lo desestiman. Y ya pierden el interés por las cosas que son buenas. Y lo que es malo, empiezan a cambiar la percepción. No es tan malo. Y así se va deslizando y de esa manera también se va deteriorando la salud espiritual. Fíjese lo que sucedió. La percepción cambió. Eso que tenía un dictamen de muerte ya no era tan malo, sino que comenzó a verlo como bueno y codiciable y como el fruto apetecible. Pero dice que en el versículo 8 de este mismo capítulo 3 comenzaron a darse las consecuencias de ello. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. O sea que la relación con Dios ya se vio interrumpida. Ya Dios se paseaba libremente, él no tenía comunión a la luz del día con el hombre y con la mujer. Pero habiendo comido, habiendo cambiado la percepción de las cosas por el engaño del pecado y habiendo gustado de lo que no tenía que haber gustado, la relación con el Señor se vio interrumpida. En vez de acudir a la presencia del Señor y regocijarse en la comunión con el Señor, tomaron distancia, se escondieron. Y eso es la primera consecuencia. Esa es la primera consecuencia del engaño y cuando transcurrimos en un pecado. Es que nuestra relación con Dios se ve interrumpida. Ya el deseo y el anhelo por ir a la presencia del Señor y por disfrutar de los beneficios de esa relación se pierde. Ya no es lo mismo. Y el versículo 12 dice que entonces cuando Dios les preguntó quién le había dicho de que se hallaban desnudos, por lo cual se habían escondido, el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y ahí comenzaron a haber diferencias, no solo tomaron distancia del Señor, sino que la relación con su prójimo, con la persona más allegada a él, se vio afectada. Cuando el engaño llega y uno cede al engaño y gusta de lo que no tiene que gustar, lo primero que se interrumpe es la relación con Dios. Pero luego las relaciones son afectadas. Las relaciones con el prójimo, con las personas más allegadas. Y eso puede ser el que duerme al lado de uno, eso puede ser el que está puesto por Dios para bendición de uno, porque todos estamos bajo pastor, ¿no es cierto? Y los pastores Dios los puso para perfeccionar a los santos, para la edificación de la obra del ministerio. Entonces, ¿cuántas veces se ven afectadas las relaciones
y con aquellos que Dios puso sobre nuestras vidas para traer un beneficio, una bendición espiritual a nosotros. Siempre necesitamos a alguien que nos bendiga, alguien que ore por nosotros, alguien que reciba en nombre del Señor nuestros diezmos. Siempre lo necesitamos eso. ¿Por qué? Porque es parte de la vida cristiana, es parte del orden de lo que Dios ha establecido. Amén. De lo que uno recibe tiene que al Señor dar parte de ello. Cuando uno tiene una necesidad tiene que contar con alguien para que ore por él y le bendiga. Entonces, y se ven afectadas muchas veces las relaciones con las personas que son más allegadas y con las personas que traen mayor beneficio a nuestras vidas. Y otras relaciones que por ahí no traen ningún beneficio, sino que por el contrario nos mantienen alejados, comienzan a fomentarse y comienzan a crecer y a desarrollarse. Porque cuando uno se comienza a deslizar, no solo es que descuida lo que trae una bendición para su vida y relacionarse con quienes le son de bendición, sino que comienza a relacionarse con otros que le empiezan a traer un perjuicio. Así ha sucedido y sucede a lo largo de la historia de la humanidad. Y sigue sucediendo hoy día. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos diferenciar. Discernir significa diferenciar, separar, entresacar. Ver claramente una diferencia. Eso es lo que significa discernir. Y nosotros tenemos que entresacar. La Biblia dice que si entresacáramos lo precioso de entre Elohim, seríamos como la boca del Señor. Pero para poder hacer eso, yo tengo que tener conocimiento y tengo que tener, por sobre todo, entendimiento que no puedo guiarme por mis emociones, no puedo guiarme por lo que siento. Pero yo siento. No puedo guiarme por mis ideas, porque desde el día, y le vuelvo a decir, por eso es tan importante esta enseñanza, y la hemos incluido dentro de esta serie de lecciones, de aquello de lo cual comemos nosotros, con lo que nutrimos. Desde el día que el hombre gustó del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre se tiene que comenzar a cuidar de sí mismo. Mientras no comió de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre no tenía que cuidarse porque estaba en un estado de pureza, estaba en un estado de santidad. Pero cuando entró el pecado, por causa de la desobediencia, a partir de ese día ya su corazón era engañoso. Y sobre toda cosa guardada tenía que guardar su corazón. Cuando hablamos de sobre toda cosa guardada, por sobre todo, estamos haciendo énfasis, o la palabra de Dios hace énfasis, de aquellas cosas que el hombre no sentía, como el odio, resentimiento, rencor, envidia, codicia, malicia, ironía y tantas cosas que la Biblia lo repudia y que nos manda a despojarnos de ello, porque son parte de la vieja naturaleza, la que heredamos de Adán. Pero nosotros, habiendo nacido de Dios, debemos de revestirnos de la nueva creación. Entonces, para nosotros es importantísimo no caer bajo el engaño del enemigo y no dejar que nuestros sentidos sean extraviados, que perdamos la noción. ¿Vio cuando alguien pierde los sentidos? No sabe para dónde ir. Cuando una persona está mareada, no sabe para dónde ir. Cuando alguien está fuera de sus sentidos. Por eso la Escritura dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes es lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una persona cuando se embriaga, está bajo los efectos del alcohol, pierde sus sentidos. Así también, cuando el engaño comienza a entrar en nuestras vidas, cuando el engaño comienza a entrar a nuestras vidas, si no tomamos decisiones y no discernimos y entresacamos y nos separamos de lo que es del viejo hombre, de la herencia que tuvimos de Adán,
del día que gustó del árbol de la ciencia del bien y del mal. No nos separamos de eso, nos vamos a extraviar. Y vamos a naufragar en la fe, o nos vamos a deslizar, o vamos a caer en la gracia del Señor. Por eso es tan importante el que nosotros podamos diferenciar y discernir qué cosas son las que proceden de Dios, y todo lo que procede de Dios, todo lo que de Dios se conoce, lo conocemos por medio de las Escrituras. Y todo lo que de Dios necesitamos, Él lo ha dado a su iglesia. Por eso dice, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni subieron al corazón del hombre, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Y nos las dio a conocer por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién conoce, dice, lo profundo del hombre, sino el Espíritu que está en el hombre? Asimismo, ¿quién conoce lo profundo de Dios, sino el Espíritu de Dios? Y a nosotros, dice, nos fue dado la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que al darnos de su Espíritu, nos da acceso al conocimiento pleno, a tener pleno entendimiento de su voluntad. Lo único que tenemos que ser es ser dóciles, ser sencillos, ser mansos, ser humildes, dejarnos guiar por el Señor, y Él nos va a sacar a lugares espaciosos y nos va a llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Ayer hablamos en la tercera lección de esto, que cuando Judas Iscariote estaba sentado en la cena del Señor, dice que ya Satanás había puesto en su corazón el entregarlo al Señor. Ya estaba trabajando Satanás en su corazón, pero en unos versículos más adelante dice que cuando comió el bocado entró Satanás. Para que Satanás entre tuvo que haber un juicio. O sea, Dios tuvo que determinar bajo un juicio, quitar la gracia para dar lugar a que pueda entrar Satanás. Y Dios juzgó en ese momento a Judas, quitó la gracia y permitió que entrara Satanás y que culminara la obra por la cual había sido, en la cual él estaba determinado a hacer. ¿Qué quiere decir? Que hay tiempos en que está trabajando el enemigo por medio del engaño en la mente y en el corazón del hombre. Pero no es hasta que se juzga y que se determina delante del Señor que Él logra cometer con nosotros o con quien se deja influenciar su cometido. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una situación no resuelta en el día, a la noche ya le estoy dando lugar al diablo. Así que, ¿cuánto tengo para resolver yo la situación que pueda tener, o el problema, la diferencia con alguien? 12 horas. 12 horas es lo que tengo para poder resolver la situación. ¿Y dónde se resuelve? En el corazón. ¿Y de qué forma se resuelve? De la manera en que Dios nos ha perdonado en Cristo, así también perdonamos unos a otros. Cuando uno resuelve en su corazón, dice, no lo voy a tomar en cuenta. Cuando uno resuelve en su corazón, yo también he cometido errores y la gracia y la misericordia me ha alcanzado. Yo puedo también extender la gracia y la misericordia sobre alguien que me ofende, sobre alguien que me hiere, sobre alguien que me lastima. Pero si no trato con eso y no extiendo la gracia y la misericordia, le voy a empezar a dar lugar al diablo. Y por causa del engaño, voy a comenzar a gustar cosas, a sentir cosas que no debiera sentir mi corazón. Por eso dice, de cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿No tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿No decimos que cuando hemos recibido a Cristo, ¿dónde le hemos recibido? En nuestro corazón. Quiere decir que de ahí mana la vida. Si yo estoy lleno del Señor
y dejo que Cristo habite por la fe en mi corazón para guiarme, para darme dirección, para que Él me vaya conduciendo hacia el sentir que hay en Él, y me voy despojando de todo sentir de la carne, de todo parecer y de todo pensamiento carnal, voy a estar firme y voy a estar disfrutando de vida y vida en abundancia, porque Él vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Amén. Por eso es tan importante que podamos discernir. Por eso es tan importante que podamos discernir y tener entendimiento. Filipenses, capítulo 1, y quiero invitarle el que pueda abrir su Biblia y que pueda leer, porque ciertamente el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Filipo, en esa carta, él comienza la carta de una manera muy hermosa y manifiesta allí cuál es su ruego y su oración. En el versículo 8 dice del capítulo 1, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Filipenses 1:10. Para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que aprobaran lo mejor, que pudieran discernir, diferenciar entre lo que es lo mejor y lo que es lo perjudicial. Eva no pudo, cambió la percepción. Cuando el engaño llegó a su vida, cambió la percepción. Y lo que era lo peor para su vida, lo comenzó a ver bueno. Y al igual a Adán, lo que era peor para ellos, no lo consideraron como lo malo, por causa del engaño. Y se vio interrumpida la relación con Dios y se vio perjudicada la relación con su prójimo. Siempre el fruto de la carne es perdición. Siempre el fruto de la carne es perdición. El que siembra para la carne, ineludiblemente va a cosechar de eso corrupción. Si uno alimenta los sentimientos carnales, humanos y terrenales, y como dice Santiago, aún hasta diabólicos, si uno alimenta eso, de eso va a cosechar corrupción. Pero si uno siembra para el Espíritu, de él va a segar vida eterna. Por eso también es mi ruego en oración al Señor, que podamos aprobar lo mejor, para que seamos sinceros e irreprensibles para el